¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la compañía, como siempre, en Políticamente Incorrecto. Antes de pasar a nuestros invitados y al tema de hoy, la ropa de Perry Ellis, segundo piso Shopping del Sol, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. La ropa de temporada, obviamente. Fíjate vos, esta camiseta súper fresca, manga larga, pero súper fresca por el tema de la inestabilidad del tiempo y compañía. Realmente muy bueno. El pantalón también liviano, pero para poder estar presentado en un acto, en un evento, sin problema. Políticamente Incorrecto, en un minuto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Jack T6 Frison, la primera pick-up paraguaya. Grupo Reimpex. Bueno, hoy estamos, vamos a empezar con los nombres y después me van a explicar el tema de los partidos. ¿Por dónde empiezo? Guillermo Erique, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué hace un empresario naviero, un armador metido a político? La verdad que esto requiere que te cuente una historia, Enrique, porque esta decisión de estar en política no es una decisión fácil, pero no es fácil, pero es simple. El país hoy lo exige. Hay que cambiar a los actores políticos en este país. Tenemos que mirar un poco para adelante y ver que el futuro nos depara algo bueno. Y la decisión la tomé viendo a mis nietos correr por mi casa y viendo qué país le vamos a dejar a estos niños si no hacemos algo hoy. Esa es la verdad. Entonces, a partir de ahí yo creo que, es una decisión difícil pero simple. La mitad de mi persona, la mitad de mi personalidad egoísta decía, pero estás loco, ¿qué meterte en esto? Y busqué en mi esposa el apoyo para no entrar. Pero ella me dijo, qué pesada la mochila que te va a cargar en las espaldas. Y le dije, y me dijo, te apoyo. Ahí me destruyó, digamos, lo último que podía haber de resistencia. Exacto. Y después la otra parte, la otra mitad de la personalidad de uno, que es la parte altruista, ¿verdad? Y ahí es donde, de verdad, hace tiempo estoy mirando a mis nietos y veo que le estamos dejando un país en estas condiciones muy complicado. Por lo tanto, yo creo que era hora de bajar de la gradería y entrar un poco a competir ya directamente, con el objetivo de generar en la política una esperanza. Nosotros creemos, como movimiento nuestro eslogan de hecho es creemos, pero creemos que la ciudadanía puede desde su sitio de ciudadano cambiarle a los políticos su forma de ver la vida y de hacer política. Carlos, y vos contaste muchas veces acá en el canal, en los programas nuestros, que tenías una idea muy clara de correr por fuera del Partido Liberal. Y bueno, pero ¿cómo fue la conexión con Guillermo y de repente cómo se conecta eso para esta lista que están haciendo ustedes? Bueno, primero que entendimos que la mejor contribución que podríamos, en mi caso, yo podría hacer para que el Partido Liberal se renueve, se refresque, era alejarme de la dinámica interna y proponer una propuesta alternativa, de tal manera a embretarle, en el buen sentido de la palabra, a la organización política al cual pertenezco, para que caigan en cuenta de que es necesario apurar un proceso de depuración para que en un futuro cercano, ojalá, volvamos a ser aquel partido liberal digno del legado histórico del liberalismo paraguayo que tiene tanto que seguir ofreciendo al Paraguay. Y cómo nos encontramos con Guillermo y con muchas otras personas, y pues por tanteo, por prueba y error, fuimos haciendo consultas diversas con la participación de otras personas que gestionaban la incorporación de personas, digamos, con una impronta renovadora a esta actividad. Y así fue que se le persuadió a Guillermo y a otras personalidades como el doctor José Altamirano, don Enrique Bendaña, Sara Centurión de Radice, que conjuntamente conmigo conformamos, digamos, los primeros lugares de la lista del Senado. Y la cuestión es que hay una línea, digamos, que nos une transversalmente y que es el alto grado de compromiso que tenemos en favor de la gente, de colaborar para que se cumplan los sueños de la ciudadanía
Y eso es lo que fue determinando que termináramos uniéndonos en esta propuesta electoral, en esta plataforma ciudadana que tiene esa cualidad de ser muy amplia, muy abierta y que tiene un futuro, a mi modo de ver, promisorio. Guillermo, en la lista de diputados quién está? Bueno, hay, por supuesto, hay Capital, Sí. hay Central, hay en varios departamentos, digamos. En Capital está nuestra guerrera Olga Ferreira. Olga es una gran candidata. Encabezando la lista de diputados, y la acompaña en el segundo lugar Karen Alem, que es una señora activista por la familia y demás, que viene... Yo descubrí un talento increíble en ella porque al mirar en redes sociales, yo no la conocía, pero encontré que tiene un montón increíble de seguidores en la línea que ella trabaja. Eso es en Capital. Luego en Central tenemos a Vicente Ramírez, que es un trabajador de la UIP, es del gremio de los zapateros, que es un hombre que se conoce el interior del país. Trabajó casualmente con Carlos en la gobernación de Central en el 2008 al 2013, y también descubrí yo en él un talento increíble. Lo conocía de la UIP, donde habíamos tratado bastante, pero no en el campo. O sea, ustedes no son un grupo de gente, a ver, ni el sector político ni el sector empresarial desconocido. Quiero plantear esto por una cuestión que ya van a entender. Enrique Bendaña, hombre conocidísimo en comunicaciones y compañía. Olga en política, José Altamirano, bueno, judicialmente. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Pero sí, lo vamos a hablar enseguida. Bueno, o sea, digamos, pero voy a usar esta expresión y ustedes me corrigen. Es una lista de famosos, ¿no? O sea, es una lista de famosos. O sea, no... Había dicho a última hora una vez cuando le cayó en sus manos uno de los folletos que estaba en proceso, decía una lista de notables. Y sí, más que de famoso, porque de famoso podríamos ir hacia el lado de la farándula más bien que hacia el lado de gente como Altamirano, como Bendaña, que son gente que ha estado haciendo en nuestra sociedad y no simplemente divirtiendo como algunos otros. Es verdad. Y Carlos, pero esto es deliberado, digamos. O sea, yo sé que todos tienen... a ver, yo sé que José Altamirano tiene visión política, Guillermo también, obviamente Olga, ni te voy a discutir, Enrique Bendaña, pero digamos, bueno, vamos a entrar los famosos para ver cuánto tocamos, ¿verdad? Cuánto sacamos. Sí, nosotros de luego nos pusimos una vara muy alta, una pretensión razonable. Quisiéramos ser una fuerza parlamentaria incidente. Nosotros pretendemos colectar más allá de 250.000 votos a nivel nacional, lo que nos permitiría tener una presencia de por lo menos 5 senadores. Suena como muy ambicioso, dadas los antecedentes, pero nosotros nos basamos en la calidad de las personas que conforman esta propuesta, en el trabajo que cada quien ha hecho en su respectivo ámbito, incluyendo nosotros los que ya nos estamos desempeñando en materia política como Olga y yo, porque vemos de que esa sinergia está impactando muy favorablemente en la gente. Nosotros sentimos el cariño, el aprecio, el acompañamiento de la ciudadanía en los recorridos, que nos estimula sobremanera, habida cuenta de que cualquier oferta electoral política genera en principio resistencia y rechazo por parte de la gente, pero cuando empezamos a hablar, a desgranar de qué se trata esto, de por qué viene gente tan notable, ajeno a este quehacer, a sumar su esfuerzo, su talento, su trayectoria, pues inmediatamente logramos conectar con la gente que nos estimula, Enrique, y eso nos da la pauta de que nosotros, si bien tenemos una meta muy ambiciosa, lo encaramos desde lo posible y estamos seguros de que vamos a tener el éxito deseado, que además tiene que ver con la coyuntura que hoy de alguna manera define la situación, donde claramente existe intención por parte de los afiliados y simpatizantes de los partidos tradicionales, incluyendo el nuestro, el PLRA, en cruzar y premiar iniciativas que marquen alguna diferencia respecto del menú tradicional. Y sobre todo notamos que dentro del Partido Colorado esa posibilidad de sumar votos a propuestas extrapartidarias es muy, muy alta. Y bueno, nosotros queremos ser la primera opción para que el ciudadano nos premie, digamos, en el sentido de estimular corrientes renovadoras en este quehacer.
Tenemos que ir a la pausa, pero tengo acá a la vista la publicación de ABC hoy, de la estimación que hacen ellos sobre cuánta gente va a meter cada una de las listas a la Cámara de Senadores. Entre paréntesis, estimados amigos, porque la Cámara de Senadores, el Congreso es el poder principal de nuestra República y dentro del Congreso el Senado es a su vez la Cámara principal. Cámara alta. Movimiento Compromiso Ciudadano, Carlos Amarilla y Enrique Bendaña. ¿Qué te pareció eso hoy, Guillermo? Me parece perfecto. Hace 15 días ni siquiera Carlos todavía entraba. Pero esto yo no sé si esto es una encuesta. Probablemente no sea una encuesta, pero producto de un análisis. Fíjate que recién hace un par de horas nosotros presentamos oficialmente el movimiento con mucho suceso, dicho sea de paso, porque se dieron cita una cantidad impresionante de amigos, familiares, ciudadanos interesados en esta oferta, en esta alternativa, que nos ha sorprendido y sobrepasado nuestra organización. Recién hoy nosotros nos ponemos, digamos, en marcha desde el punto de vista proselitista y comunicacional, y sin embargo ya estamos siendo considerados en los círculos de análisis como probablemente una de las fuerzas que mayor incidencia tenga en el tercer espacio. Que arranquemos estimativamente con 2 bancas, creo que nos da realmente la pauta de que podemos lograr el objetivo que recién... fue 2 también. Vos también. Pero mi propio análisis. Pero en el minuto 1 ya nos diste 2 goles, sí. Está bien eso. Tenemos todavía 90 con 2 goles minutos. a favor. Es que yo creo, tenemos que ir a la pausa, pues ya me van a matar, pero yo creo que va a haber un gran voto castigo acá, pero sobre todo al Partido Colorado. Es lo que te señalaba. Sí, a la vuelta lo vamos a analizar. Sí. Se viene el torneo local más importante de todos y con él Tigo te trae una promo que no podés dejar pasar. Contrata tu plan de TV familiar por 99.000 guaraníes durante 3 meses. Llámanos al asterisco 611 o al 021-618-9900 y disfruta de toda la pasión del fútbol por las señales de Tigo Sport, porque en Tigo el centro sos vos. Yo sé, hoy los otros programas políticos de hoy están hablando de la crisis del Partido Colorado, mi querido Carlos, entre la discusión entre González Darga, Laverna y compañía. Porque yo creo que ahí está un poco la clave de la posibilidad que tienen ustedes de arremeter dentro de la Cámara de Senadores. Ahora, yo no sé, voy a repetir un poco lo que estaba diciendo. Horacio Cartes es un grandioso jugador electoral. Yo anoté acá una cosa que a lo mejor se van a enojar los aludidos, pero Horacio Cartes es Hugo Talavera para los olimpistas. Es de nuestra época, es de nuestra época. ¿Entendés? Horacio Cartes es un tipo que a lo mejor no va a hacer los goles él, pero él administra muy bien la cancha, ¿verdad? Entonces, eso de que hay que tener mucho cuidado sobre el desgaste que él sufrió, que es enorme. Yo creo que es el hombre más odiado del Paraguay, porque él administra esas circunstancias y puede, digamos, sobreponerse a esas circunstancias. Por eso, yo creo, quiero terminar esta idea nomás, Carlos y Guillermo, para que ustedes puedan desarrollar después, porque yo creo que yo me puse en el lugar de Horacio hace rato ya y le digo, bueno, ¿qué haría yo siendo Horacio Cartes? Sencillo, Yo necesito generar suficientes fuerzas políticas como para que la base electoral del Partido Colorado, 35%, se convierta en la primera minoría. ¿Por qué? Porque eso me da el primer cociente electoral y por tanto la posibilidad de tener más senadores. En consecuencia, yo creo que de las 30 y tantas listas de senadores que hay, muchas están financiadas por Horacio, muchísimas. Entonces, esa es el número 1. Y la segunda es que, bueno, si esto es así, entonces Horacio va a ser el primer senador votado, ¿verdad? Después la cuestión de la elección, del juramento, esa es otra cuestión. Por eso empiezo, Carlos, contigo y preguntándote, ¿vos no ves que de repente la candidatura tuya en MCC, en el movimiento de ustedes, va a sacar votos del Partido Liberal y va a contribuir a esta estrategia de Horacio? No, absolutamente no.
Primera cuestión, nosotros, y particularmente yo, nunca he menospreciado la fuerza, el talento del señor presidente Horacio Cartes. Al contrario, sabiendo de su peligrosidad para nuestra democracia, para nuestras instituciones republicanas, he tomado siempre el debido cuidado de evaluar convenientemente su estrategia de tal manera a ofrecer la resistencia inteligente que corresponda conforme las circunstancias. Y yo, muy por el contrario, Enrique, a tu análisis, nosotros entendemos que hay una realidad. La gente de alguna manera le va a restar su apoyo a los partidos tradicionales. Y dada esa realidad, nosotros nos hemos apresurado en procurar conformar una plataforma que sea lo suficientemente atractiva y fuerte como para asegurarnos que gran parte de esos votos que van a ser cruzados en materia legislativa, nosotros los podamos capturar y convertir en una fuerza legislativa que dé suficientes garantías a la ciudadanía, porque cuando nosotros planteamos la calidad de los integrantes de nuestra lista, pues ya no cabe ninguna duda de que si fuéramos electos senadores de la Nación, Guillermo, Altamirano, Bendaña, Sara y yo, pues la República tendrá representantes insobornables, firmes, resueltos y decididos de hacer respetar las instituciones de la República y los valores democráticos. Y al contrario, nosotros quisiéramos que más bancas se pierdan en el cauce de los partidos tradicionales y se vaya pluralizando de alguna manera la representación en la Cámara Alta y también en diputados, porque entiendo yo que eso tendrá dos, o cuanto menos dos efectos positivos. Uno, va a forzar la revisión de las políticas institucionales de los partidos tradicionales, van a tener que liberarse de sus lastres respectivos, y por el otro lado nos va a llevar a una experiencia, yo creo que muy sana, de buscar la convivencia en la pluralidad, de trabajar por la gobernabilidad democrática e ir, digamos, calificando la tarea, el trabajo de los legisladores conforme su desempeño real y efectivo. Yo creo de que la gente sabe perfectamente cuáles opciones tomar y en modo alguno a mí me preocupa que Cartes sea el senador más votado. Después veremos qué pasa con él. Pero si digamos, la representación del Partido Colorado más el Partido Liberal ronda 25 bancas, pues 20 bancas, yo creo que van a estar a buen resguardo en los sectores independientes, en los sectores genuinamente democráticos, y va a ser, digamos, el contrapeso ideal para que el legislativo paraguayo, particularmente la Cámara Alta, funcione a la perfección. A la perfección, digo yo, para resguardar, reitero, la institucionalidad democrática y la vigencia de nuestros valores democráticos. Guillermo, voy a ir enseguida a la cuestión, porque quiero señalar, yo comparto la idea de que esta elección tiene que ser un voto castigo gigante a los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales nos han ofrecido una integración política pésima. González Daer, ¿para qué vamos a ir más lejos, verdad? O sea, a ver, Óscar González Daer, chicos, Horacio Cartes lo puso a Óscar González Daer en la lista, un delincuente común, un tipo que en un país normal está en Tacumbú. Y Horacio Cartes lo puso en la lista. Entonces, yo sí creo que es positivo que los partidos tradicionales reciban el castigo. Ahora, ahí viene, Guillermo, la cuestión. Convengamos que los partidos tradicionales, sin embargo, tienen todavía, digamos, unos ejes articuladores que en cierta manera han funcionado todavía como frenos para algunas cuestiones. Guillermo, vos, por ejemplo, sos un señor que viene del mundo empresarial y que tiene, digamos, intereses concretos, la industria naviera. Vos sabés, hace años estamos defendiendo los intereses de la industria naviera, pero porque creemos que es el tema del Paraguay. Pero ¿cómo hacer para señalar, cuando estés en el Senado, la frontera, para no repetir lo de Cartes? Yo creo que no hay ninguna duda, Enrique. Cartes, del día que decidió entrar a la política, se convirtió en un político y nosotros estamos en una línea absolutamente diferente. Nosotros no vamos a abandonar nuestra condición de ciudadano cuando hagamos política. Entonces,
Primero, para mí es una pérdida de dinero y de tiempo incursionar en la política porque en lo que yo hago estoy bien. Y también pongo en riesgo mi prestigio y todo lo que construimos con el tiempo, ¿verdad? Entonces yo no voy a entrar a jugar eso simplemente por el poder. El poder no me interesa. Yo quiero entrar a la Cámara de Senadores para generar un cambio en este país, absolutamente seguro. Y lo que vos decías del tema del voto castigo que debe ser fuerte en esta elección, el voto castigo debe ser una constante, Sí, siempre. permanente, el 100% del tiempo. Todos los que no son buenos políticos o buenos funcionarios, mejor dicho, tienen que ser irradiados del sistema político, pero en cada elección tiene que ocurrir eso. Y para eso nosotros queremos justamente, como dice Carlos, ser la primera opción y generar como sector independiente dentro del Parlamento una fuerza lo suficientemente grande como para, primero, el ciudadano se sienta representado, el ciudadano vea que se puede hacer política en una forma distinta, pero que también los partidos políticos reciban un mensaje muy claro de que, señores, no va más. Tienen que mejorar su oferta política y eso incluye programas, trabajos en función al gobierno, pero también cambio de las personas. O sea, un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Entonces los partidos tienen que despojarse de sus árboles malos para que puedan tener algo positivo. En cuanto a lo que yo vaya a hacer, el gobierno no me regaló nunca nada, el poder no me dio nunca nada. Todo lo que hemos hecho en el sector fluvial, tanto en la parte de navegación como en la parte de industria naval, ha sido fruto del esfuerzo de los empresarios. Por lo tanto, yo no dependo en nada de lo que el gobierno puede hacer o dejar de hacer. Y esa misma va a ser mi actitud ahora. No voy a actuar en función a los intereses ni de mi sector ni de los actores que estén dentro de este. A mí, vamos a trabajar que te voy a independiente. decir algo porque es una posición que yo mismo asumo siempre, ¿verdad? A mí no me importa que vos actúes a favor de tu sector. Yo creo que la gente tiene derecho a defender sus intereses, con tal de que estén explícitos. ¿Entendés? O sea, para mí esa es la cuestión. ¿Qué relación hay con Imperial Shipping? Son colegas, están en el mismo gremio que yo, pero una relación más que eso, nada. Nunca nos trajeron un trabajo al astillero, por ejemplo, entonces ni siquiera los tengo como clientes. Los conozco porque son colegas, como dije, y en algún momento me tocó sentarme con ellos en la mesa del centro de armadores. No, porque ahora yo lo que no quiero es que venga un día ese, che, Guillermo, ¿viste? El senador Ere, que tenemos un negocio fantástico con la soja de Mato Grosso y queremos que nos dé tu aprobación para el negociado del puerto de Concepción. Entonces vos digas, sí, estos son mis colegas. Primero no pasa por nuestras manos eso en el Congreso y no pienso usar influencias de ningún tipo para favorecer a nadie en particular. Sin duda, estoy de acuerdo contigo en el que yo soy empresario y conozco los problemas del sector empresarial y sé aquellas cosas que sería bueno mejorar. Pero que no venga un empresario a decirme, ¿sabes qué? Torce un poco la vara para este lado, porque lo voy a echar a patadas. Ojalá. Lo voy a echar a patada y te cuento, porque yo no vengo para beneficiarme de la política, vengo para mostrarle al ciudadano común, a ese que está ahí detrás del televisor, que se puede hacer política de esta manera. Y lo ha hecho Carlos, lo ha hecho Olga, que es la fundadora de nuestro movimiento. Entonces, ¿por qué no mostrarle que masivamente se puede hacer eso y con un resultado de tener mucho más fuerza dentro de una gestión parlamentaria como la que pensamos llevar adelante ahora? Después de eso, yo me voy a mi casa, me voy con mi esposa, que me apoyó para entrar a esto, y se acabó el tema. Yo quiero ser un ejemplo en este caso. Y mi historia no es de salir de un mundo distinto y entrar a este. En todo lo que he hecho hasta ahora hemos trabajado sensibilidad con respecto a los intereses mayores, ciudadanía general del Estado, de la soberanía paraguaya. Y mismo en mi actividad particular, lo que tiene, digamos, más importancia en este momento, que es el tema de la industria naval, yo tengo alrededor de 400 personas trabajando conmigo y son 400 personas felices que yo he sacado de abajo. Tengo, por ejemplo, este muchacho Alcides, que vino al astillero a plantar pasto en Panes y hoy es un soldador calificado que puede trabajar aquí en Noruega, en Corea, en Japón, donde quiera, porque tiene un diploma, un certificado internacional emitido por una sociedad de clasificación que le habilita como soldador de industria naval de alto nivel. Ese tipo de oportunidades yo quiero darle a la gente, pero en un campo mucho más amplio. Eso es lo que me mueve, Enrique. No ni el poder, ni la fama, ni el beneficio particular. No me va a mover el piso eso. Tenemos que ir a la pausa número 2. Venimos en un segundito.
En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Jack T6 Frison, la primera pick-up paraguaya. Jack T6, diseño, potencia y bajo consumo de combustible. Encontrala en todas las sucursales de Rainpex, en sus versiones de 4x2 y 4x4, con cuotas desde 3.399.000 guaraníes. Seguinos en Facebook, somos Jack Paraguay. Bueno, ahora una segunda faceta de preguntas, Carlos y Guillermo, porque yo estoy muy preocupado. A ver, se está produciendo en nuestro país un fenómeno del cual ustedes son una de las expresiones, que es la contestación a los partidos tradicionales, que yo comparto. O sea, vuelvo a reiterar, ¿verdad? Yo espero que reciban un voto castigo gigante. El domingo estuvo aquí Sergio Godoy, en nuestro programa Sin Límites, el ex asesor jurídico de la Presidencia de la República. Lo estoy mencionando con un propósito deliberado, porque quiero escuchar un poco la posición de ustedes, porque a mí me preocupa un poquito cómo viene la mano también con José Altamirano. Y Sergio Godoy plantea una idea que es la siguiente: los políticos tienen que renunciar de motu propio, dejar los espacios que están descomponiendo, y que la sociedad empiece a actuar sin ellos. Y yo le dije a Sergio el domingo en el programa, papá, discúlpame, voy a partir de la base que tenés buena intención, pero esa es la idea de José Félix Estigarribia. Por favor, váyanse y sean buenos, y me quedo yo solo en el poder. Y tiene alimentación esto, Carlos y Guillermo, porque efectivamente hay una contestación al mundo político en nuestro país, ¿verdad? O sea, la gente está harta de González Dar, está harta de Víctor Bogado, harta, mal, harta de Horacio Cartes. Y tengo miedo de que un discurso como el de Sergio prenda, el discurso de la antipolítica, porque la antipolítica es el fascismo. Claro. ¿Qué hacemos? Sin duda alguna, el ensayo fascista que capitaneó Cartes y que lo hemos contenido en buenos términos, sí. Sin embargo, va a perseverar seguramente a través de otros voceros, de otros canales, pero lo importante es elevar nuestro nivel de alerta, tampoco preocuparnos en demasía, porque yo creo que la gente, el ciudadano común y corriente, tiene la capacidad de leer muy rápidamente cuando se vienen con propuestas raras. Y estoy seguro, más que seguro, Enrique y audiencia, de que aquí en nuestro país no va a prosperar ningún ensayo totalitario, ninguna de las ideas nocivas como las que aparentemente con inocencia plantea Godoy y otros voceros de un cartismo que se está mimetizando y agazapando en procura de mejores tiempos. Nosotros no le vamos a dejar respirar a ningún modelo parecido al cartismo. No vamos a dejar pasar nada que tenga que ver con autoritarismo y con falta de respeto a la institucionalidad de la República. A nosotros no nos van a tomar dormido, pero en ningún caso. Pero dicho esto, a mí me parece que también la gente necesita canalizar su frustración, su fundada frustración hacia la política de manera positiva. Nosotros vemos en nuestros recorridos, Enrique y audiencia, de que hay suficiente material, hay suficiente predisposición de la gente en procurar construir un camino virtuoso, donde todos trabajemos por la prosperidad, el desarrollo, el bienestar, donde cada quien haga lo suyo para procurar construir un Estado que nos garantice la posibilidad de ser felices de acuerdo a nuestro propio esfuerzo. Y yo digo esto no en abstracto, sino porque cuando recorríamos con Guillermo recientemente el departamento central, después de algunos años volví a una escuela, el Colegio La Merced de Valle Pucú, Aregua,
que empezó de la idea de un director de nombre Alcibiades. Alcibiades un buen día se va a la gobernación y me dice, Carlos, porque me conocía, éramos amigos de niños en el barrio, y me dice, yo soy director de un colegio y te quiero contar la historia de mi colegio. Mi colegio no tiene local. ¿Cómo? ¿Y dónde funciona tu colegio? Y funciona en la casa prestada de una vecina, y ahí estamos invadiendo su sala, su cocina, y ahí damos clases. ¿En serio? Sí. ¿Y qué carrera vos estás ofreciendo? Y estamos ofreciendo la carrera de técnico en deportes. Y necesitamos un local para nuestro colegio. Y él diseñó con su equipo de colaboradores la idea y nosotros apoyamos desde la gobernación. Y se construyó en mi época un muy lindo colegio. Yo no lo había visto ni al colegio ni a la gente. En los últimos 5 años volvimos y encontramos un colegio impecablemente mantenido, con una pulcritud que dice, bueno, pero que un colegio privado de Suecia parece, donde hoy chicos están estudiando para la carrera de hotelería y turismo, donde están relanzando la carrera de tecnicatura en deportes, tienen una educación trilingüe, guaraní, español, inglés, y tienen una excelencia que uno se admira. Y el fruto de esa idea de Alcibiades primero y luego continuado por quienes le sucedieron en el cargo, evidentemente resalta en lo concreto la potencialidad de la gente que está dispuesta a conquistar sus sueños. Y en homenaje a ese tipo de iniciativas de personas comprometidas es que nosotros nos aseguramos esta plataforma con el mismo propósito, Enrique y audiencia, hacer que los sueños de la gente se puedan cumplir. ¿Y cómo? Y aportando calidad al servicio público, depurando, aunque sea a golpes y a empellones, la política, hasta que salgan todos los fascinerosos de este escenario donde nunca debieron haber estado. Porque vaya que un González Dar y muchos otros próceres han causado un daño terrible al servicio público, al concepto del servicio público, del buen gobierno. Pero estamos a tiempo de enmendar toda esta secuencia nefasta de errores a partir de reitero, de esas ganas que nosotros vemos en el rostro de las personas, por muy humildes que sean, de que aspiran a una sociedad mejor, que es además posible construir. No es ninguna quimera, no estamos acá desbordados de romanticismo, no. Nosotros hemos hecho un recorrido, hemos comprobado que la gente es capaz de construir cosas interesantísimas, sueños que parecían inalcanzables, y nosotros queremos sintonizar con la ciudadanía desde Compromiso Ciudadano, valga la expresión. Por eso nos llamamos Compromiso Ciudadano. Creemos en la gente, creemos en el valor de la ciudadanía, y nosotros vamos a hacer lo nuestro con Guillermo, con el equipo que nos acompaña en el Senado. Guillermo, misma cuestión básica para entrar un poquito. Cuando ustedes estén en el Senado, yo creo que ustedes van a tener que resolver, por ejemplo, el tema jurado de enjuiciamiento de magistrados, Consejo de Magistratura. Es decir, los elementos centrales alrededor de los cuales se articula pues, la buena justicia o no de nuestro país. Y te decía, al plantear el tema de Godoy, que tengo un poquito de miedo a Altamirano, porque Altamirano, habiendo estado en la Corte, y no te quiero plantear una discusión sobre él, sino sobre el concepto nomás, por eso lo traigo a colación. También expresó un poco la aversión a la política, ¿verdad? A la política como concepto. Y yo tengo mucho miedo de esa construcción, Guillermo, porque esa es la construcción corporativa, ¿entendés? Y como estábamos diciendo el domingo, el señor Kriskovich, que Guaú es de la Católica, no es mejor que los políticos, incluso es peor. Y el señor, no sé qué otro, que es de los abogados, Claudio Baqueta se quedó calladito cuando empezaron a ocurrir cosas y se le había elegido para otra cosa, y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo ves vos el tema ahí? ¿Cuál es tu percepción sobre lo que hay que hacer en jurado y en consejo? Sin duda hay muchas cosas que hay que cambiar
ambiente político. Y mencionabas el caso de Claudio Baqueta, que se quedó callado, de Kristovic, que cambió su forma de mostrarse a partir del momento que puede haber ejercido la presidencia y demás. Y ellos son producto del ambiente en el cual están. O sea, ellos están sometidos a un grupo de políticos que son mayoría y que son fuerza dentro del organismo en el que están. Entonces, yo no creo que el cambio del Consejo de la Magistratura en su forma de estructurarse y demás sea lo que solucione el problema, sino lo que es requerido es el cambio de personas. Hay que cambiar a las personas. Las instituciones pueden ser un poco mejores, un poco peores, pero yo creo que lo peor que nosotros tenemos en nuestro país, eso ha quedado demostrado en 1000 veces, son la gente que administra los diferentes estamentos del Estado. Yo te voy a decir algo, yo estoy claramente convencido de que no existe institucionalidad en nuestro país. No existe institucionalidad. Existen las instituciones, pero están sometidas a la voluntad y al capricho de las personas que las manejan. Institucionalidad es uno de los conceptos que hay, es la capacidad de los actores políticos de actuar en consenso a largo plazo. ¿Existe eso en nuestro país? No. Nuestro país va a destruir todo lo que hizo la anterior, a empezar de nuevo. No hay institucionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ningún organismo va a funcionar en esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que construir institucionalidad. Hay que hacer que las instituciones y sobre todo el Estado en general sea más fuerte cada vez, pero más fuerte institucionalmente, sin depender de las personas. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones son mejorables sin duda. No soy abogado, no soy entendido en esa materia. Ese es el criterio que yo no quiero que digas. Perdón, Carlos, ¿me permitís ahí? Sí. Yo quiero que mi senador no le tenga miedo a ningún profesor doctor. Y que le diga, señor, cállese la boca, acá yo represento al pueblo y usted hace lo que yo digo. Es más, estudia la ley que yo hago. Cuando se va a la facultad, usted estudia la ley que yo hago. O sea, no le vaya a tener miedo a los abogados, porque si no estamos fritos. Para nada, lastimosamente tengo hasta un hijo abogado, bueno. Sé cómo es vivir con ellos. Por lo tanto, no te preocupes, que esa no es la cuestión. Solo que con muy buena intención, una persona que no entiende los mecanismos jurídicos podría plantear soluciones como la que mencionaba hace un rato, ¿verdad? Este entrevistado tuyo que vino a decir, no, las cosas tienen que hacerse de esta manera, tienen que dar un paso al costado de los políticos, hay que hacer un Estado que no dependa de los políticos. Bueno, yo creo que eso puede parecer algo, un consejo muy bien intencionado de una persona, pero no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces yo tampoco puedo proponer algo en un campo que yo no estoy, digamos, bien formado. Pero lo único que te puedo decir es que vamos a actuar con el mayor de los sentidos común, que es el menos común de los sentidos. Totalmente. No, ¿sabes lo que pasa? Ahí va la cosa. No, totalmente. Gracias por esa aclaración. Pues, Carlos, ¿sabes por qué estoy insistiendo en este punto? Porque en nuestro país, lastimosamente, se destruyó el estudio de la historia. Se destruyó, no se estudia más historia. Entonces, la gente simplemente no sabe que el discurso de Mussolini y el discurso de Hitler era, che, loco, los políticos son todos unos podridos. Y que con eso construyeron su base de poder. ¿Entendés? Destruyeron los equilibrios, destruyeron los controles, destruyeron todo. Porque era, no, los políticos están todos podridos afuera, acá venimos nosotros. Pero para qué irnos tan lejos, Cartes estuvo en esa Cartes, línea machacando insistentemente. Pero, bueno, pero es que él... Tanto es así que pretendió lucirse con su equipo de gerentes y así le fue, ¿verdad? Su equipo de gerentes... nos vamos a la pausa, pero voy a parafrasear a Alcibiades González del Valle. Déjame decir esto. Un equipo de brutos. Mal. No le dieron ni Patoruzú. Pausa. En Banco Familiar estamos abiertos a que recorras el camino con el préstamo para vehículo que te ofrece la cuota más baja del mercado, financiando el 100% del valor del vehículo hasta 60 meses y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 32 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. En nuestro último bloque, a ponerme al aire esto, estoy haciendo una pregunta a las chicas de producción aquí. Es nuestro último bloque. No, claro, porque Pasó quiero... rápido. Pasó rápido. Pasó muy rápido. Rápidamente la noche. Yo creo que el peligro sigue siendo Carlos y Guillermo, y quiero aprovechar este último bloque para eso, porque para mí va a ser una definición fundamental del periodo que se inicia, ¿verdad? El 1 de julio.
¿qué hacemos con la Constitución del Paraguay? Pero te voy a poner una breve introducción, Guillermo. Yo creo que nuestra Constitución tiene problemas, pero es extraordinariamente buena en aquello para lo cual fue diseñada, que fue evitar la dictadura. Y sinceramente me asusta mucho la ansiedad que hay por cambiarla sin tomar todos los recaudos que hay que tomar. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre el tema? Bueno, te respondo de la siguiente manera. Si tuviéramos que revisar la Constitución Nacional y eso significara la convocación a una constituyente el año próximo, tendría que ser producto de un muy amplio consenso nacional, desde los diferentes sectores de lo económico, social, cultural, político. Y solo si lográsemos ese consenso amplio, puntual respecto de las cosas que tocaríamos a una constitución que tiene una vertebración muy buena, pero que probablemente necesite algunos ajustes para mejorar aún más su calidad, entonces pues podríamos ser partidarios de una constituyente. Pero si no somos capaces de lograr, digamos, una agenda acotada para abordar el cambio de algunos aspectos de la Constitución, mejor dejar la Constitución como está, porque nuestra Constitución es muy buena. El problema del Paraguay no se debe a su Constitución, absolutamente no. Si algunos de los muchos problemas que tenemos debemos adjudicar responsabilidades, pues a la Constitución ninguna. En todo caso, a las personas que han reiteradamente fallado al compromiso ciudadano y que una y otra vez defraudaron a la gente. Pero creo, no sé si te respondo en esos términos, Enrique, para mí solo debiéramos cambiar la Constitución si tenemos un muy amplio y sólido consenso, previo, expreso, a la luz del día, sin ninguna agenda oculta. Guillermo, misma pregunta, pero quiero que yo sé que ustedes hicieron un compromiso sobre el tema de desbloqueo de listas, pero creo que falta un compromiso sobre el financiamiento político. Financiamiento político en interna para nosotros es plata negra. ¿Qué opinas de eso? No, totalmente. Hay que sacarle el sustento al sistema político, de hacer política de la actualidad. Es financiamiento proveniente de fuentes que no son mayormente lícitas, es un sistema que no rinde cuentas para nada. No, eso no puede sobrevivir, Enrique. Hay que modificar ese tipo de condiciones si se quiere que realmente el mérito sea. Hoy llegar a un cargo electivo es cuestión de dinero, no es cuestión de mérito. Nosotros queremos pelear, trabajar en serio para que el mérito sea el motivo para llegar en el Pero futuro. vos sabés que hoy, Guillermo, si vos no te vas a recorrer el país y munido de dinero, pero no para repartir, no, munido de dinero para poder llegar a Alto Paraguay, a Boquerón, a Carayao, realmente tu mensaje no llega. O sea, ese es un hecho categórico y es la ventaja del cártel, ¿verdad? O sea, por eso, o sea, cierto lo que decís, pero hoy, cuando vos te presentás de candidato, si vos no llegás a Carayao llega Cártel. Entonces ahí llega su mensaje, no el tuyo. Sí, ahora, vos sabes bien que hay unos distritos electorales que significan una mayoría importante en cuanto a lo que es población, ¿verdad? Capital, Central, Alto Paraná y Itapúa hacen la parte más sustancial. Sí. Si nosotros estuviéramos peleando la presidencia de la República, por supuesto que necesitaríamos llegar hasta el último confín del país, pero nosotros queremos concentrarnos en aquellos centros de población principalmente donde está la gente más informada y la gente más criteriosa, para poder alcanzar la cantidad de votos que necesitamos. Entonces, lo que queremos es que nuestro mensaje sea contundente en ese sentido. Vos entrevistaste a muchos políticos, a muchos candidatos en tu programa, pero yo creo que pocas veces tuviste delante de vos una lista de personas que realmente tienen posibilidad de generar esta modificación en las condiciones de vida de la gente. O sea, gente que ya está hecha, gente que no viene a la política a través de un sistema de competencias interno desgastante como ocurre en los partidos y a la vez un sistema de compromisos mutuos de taparse las espaldas para poder
llegar y después cuando llegan tienen que recuperar todo lo que invirtieron en su proceso, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo las cosas de una manera absolutamente diferente y nuestro objetivo es instalar en el Parlamento este grupo de notables y desde ahí hacer mucha presión justamente para cambiar la manera de hacer política. Los políticos actuales tienen, digamos, 3 elementos básicos: la corrupción, la incapacidad y la mezquindad, ¿verdad? Son 3 elementos absolutamente perniciosos para la política de nuestro país. Eso queremos cambiar. Que los políticos que vengan a futuro, la ciudadanía los elija por 3 valores o por 3 aptitudes absolutamente opuestas. Altruismo, nada de corrupción, sino absolutamente honestos y con gran capacidad de gestión, que es lo que estamos ofreciendo nosotros en nuestra lista, honestamente. Qué transformación. Voy a aprovechar los 2-3 últimos minutos. ¿Seguís pensando que hay que elegir a Sandra Quiñones, fiscal general del Estado? Porque el jueves que viene, no este jueves, el otro, Fernando Lugo dijo que va a ser el primer punto del orden del día. Yo creo que es importante que se defina si se rechaza o se acepta. Lo que no se puede hacer, y era el sentido de mi opinión, es postergar la definición teniendo en cuenta el gran vacío institucional que se administra hoy en el Ministerio Pero vos Público. sabés que ella es Cartes. Ella es Cartes. Nosotros estamos haciendo una rigurosa evaluación de antecedentes de todos los costados, de todos los lados, y vamos a tomar la mejor decisión conforme nuestro compromiso indubitable en favor de los principios republicanos. A mí algunas cosas se me podrán criticar hoy, mañana y siempre, pero nunca, en ningún caso, que vaya a fallar mi compromiso con los altos intereses de la República. Así es que puedes estar tranquilo, Enrique. No, pero no, Guillermo, tengo que decir. Sandra Quiñones es Horacio Cartes. La eligió él a pesar de estar número 60 en la lista de clasificación. La eligió porque su hermana es ministra anticorrupción del gobierno más corrupto de la historia del Paraguay. O sea, la ministra anticorrupción del gobierno más corrupto de la historia del Paraguay es la hermana de Sandra Quiñones. Sandra Quiñones es la que le garantiza a Cristina Villalba la impunidad en el asesinato de Pablo Medina. Esa es Sandra Quiñones. No vaya a votar por ella, mi querido Carlos. Sandra Quiñones es Horacio Cartes. ¿Y sabes para qué la pone? Para no irse a Tacumbú, que es donde tiene que estar. Nosotros tomaremos la mejor decisión. No quiero adelantar el sentido de mi voto porque estamos en plena revisión, en consultas, análisis, y a nosotros no nos van a vender gato por liebre. Guillermo, no te quiero meter en la cosa, pero influí en este tipo. Mira, una de las cosas que nosotros vamos a hacer, Enrique, es controlar de que todos sigamos la línea. O sea, si hay uno que quiere desviarse, hay otros 4 seguro van a estar a su lado que van a estar controlando la línea. Porque lo que haga de malo uno de nosotros, de nuestra corriente, de nuestro movimiento, nos afecta a todos. Yo no pienso hipotecar mi futuro por ese tipo de cosas. Así que el compromiso es ese. Podemos no estar de acuerdo en determinadas ideas políticas, en determinados procedimientos, en determinadas cuestiones, pero en lo que estamos sí de acuerdo es que ninguno se va a desviar de los principios que hemos pactado desde el principio. Así que en ese sentido yo estoy tranquilo, Enrique. Por suerte probablemente no nos toque votar este pues yo le tema reté mucho a él por el tema de Sandra Quiñones. Yo estoy seguro que sí, yo le retas mucho a tus invitados. No, pero es que pero le reto porque le quiero, porque no quiero que me meta la pata, porque es un tipo que se jugó por la democracia. Totalmente. Este tipo de discusiones yo creo que le hace mucho bien y es parte del proceso que ha hecho la ciudadanía de maduración, la información y el análisis que generan ustedes desde su lugar en la sociedad, digamos. Así que para mí esto es fundamental, Enrique. Y yo quiero simplemente sé que nos estamos despidiendo, digamos, para terminar esto, quiero decirle a la gente que de verdad nosotros venimos para hacer las cosas diferentes, porque vivimos una realidad distinta nosotros. A fin de año llegaron a mi oficina, sin que yo lo sepa, o sea, de sorpresa, un grupo de 12 chicos de 12 años cumpliendo 13. Entran a mi escritorio sin siquiera anunciarse, o sea, con la complicidad de la gente de la oficina, y me cantan una canción. Y digo yo, bueno, ¿de qué se trata esto? Era nada más y nada menos que parte del grupo que yo había ayudado con un grupo de amigos a una escuela que está allá en Salado Limpio. Una escuela que una vez me enteré yo particularmente al ver en el periódico que era una escuela que estaba hecha de tablas y plástico
y con un techo hecho ¿Ahí de dónde cartón. florecieron ahora las Victorias Regias? Más o menos por ahí. No, es más acá. Ah. Eso es Piquetecue, un poco más lejos. Salado es sobre el curso del río Salado, más o menos a unos 4 o 5 kilómetros del río Paraguay. Esos chicos me trajeron a mí una gratificación tan grande por algo que yo hice hace 6 años. Y ellos terminaban en ese momento su escuela, digamos. Que era, esa vez me encontré con eso en el periódico, una escuela donde habían niños descalzos, con una precariedad impresionante, dando clases 5 grados en 2 aulas hechas de maderita y esto y aquello. Me tocó el corazón aquella, entonces yo les busqué, empecé a investigar en el periódico, en todos lados, y llegamos hasta ese lugar. Vi la realidad de esos chicos y dije, esto no puede ser, algo hay que hacer. Y si no puedo hacer gran cosa desde el lugar donde yo estoy, por lo menos voy a ayudar a estos niños. Le hicimos una escuela y la profesora Elena, que es la directora hasta hoy de esa escuela, los mandó a estos chicos a que me canten esa canción y te juro que se me cayó el alma en ese momento porque tan emocionante y ese tipo de gratificaciones yo quiero tener el día que yo abandone mi cargo en el Parlamento. Yo quiero ser así ese día, irme a mi casa caminando por la calle y que si es posible no haya ningún motochorro que me asalte en ese momento. Eso es lo que yo quiero para el país, Enrique. Totalmente. Eso es lo que yo le propongo a la ciudadanía. Eso es lo que queremos se todos. anoten en eso. Hay que soñar para llegar. Estoy totalmente Tal de vez no acuerdo. lleguemos en este periodo, pero los vamos a arrinconar a esos señores. pero es que hay que hacerlo ahora. ¿Sabes por qué? Porque es nuestro plazo vital. No, claro. nosotros- Pero te digo una cosa, no, Guillermo, ¿cuánto nos queda? 2. Si vos no llevas esa experiencia al último rincón donde querés tener voto, la va a llevar Horacio Cartes. ¿Entendés? No, pero estamos haciendo el esfuerzo. estamos haciendo. Estamos compartiendo con la gente las propias experiencias de realizaciones como la que acaba de señalar Guillermo, otras como el caso de los frutilleros de Areguá, a quienes también visitamos y me dijeron, che, vení un poco, Carlos. Fíjate lo que pudimos hacer con la colaboración que hiciste el último día que estuviste en la gobernación. Nosotros habíamos facilitado los fondos para que comprasen el predio donde está edificado y en funcionamiento nada menos que el centro, digamos, de acopio, de procesamiento, de semi-industrialización de la frutilla de Estanzuela y Tahuá. Y ese tipo de concreciones ciudadanas realmente nos estimulan y estamos comprometidos a seguir en esa misma línea. Trabajar para que la gente sea feliz. Nosotros el 22 de abril, acordate, Enrique, de este número, la lista 10 es el número que nos identifica y ojalá la gente lleve en cuenta esta opción superadora de muchas otras que contribuirán muy eficazmente a la consolidación de nuestro estilo de vida democrático, comprometido con los valores y principios de la República. Lista 10, pero ¿qué color les tocó? ¿Hicieron coche? Rosadito. Un Lindo, rosadito lindo nos tocó, rosado. un lindo rosado. Sí, sí, Así sí. un melocotón. Algo Un parecido. color bien bonito. Van a encontrar lista de 10, rosadito. Ese es nuestro número. Pero no, porque el problema es cuando se imprima en la boleta. Que Sí, no ¿qué sé si color queda- sale? ¿Qué color sale? Y por eso el 10 es el tema. hay que jugar como el mejor armador del equipo de esta selección nacional. Perdón, Número Hugo 10. Talavera, por haber usado tu nombre hoy. No, pero lo Hugo usamos en el Talavera, sentido positivo. Pelé Es y nuestro muchos número. otros. Que no me querés y ahora Hugo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Carlos, muy amable por estar con nosotros. Nosotros nos vemos el martes que viene a las 22 en este mismísimo lugar. Chau. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo, en Tigo el centro sos vos. Banco Familiar, abierto a vos hace 50 años. Jack T6 Frison, la primera pick-up paraguaya. Grupo Reimpex.